Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Qué gusto poder saludarlos nuevamente, una nueva semana, terminando ya otro mes, terminando el mes de agosto. Y hoy vamos a compartir un episodio titulado Dos Caminos. Interesante tema el de hoy, porque generalmente el ser humano, ante las distintas decisiones que tiene que tomar al transitar por esta vida, tiene que optar al menos entre dos caminos. A veces hay más opciones, pero a veces, o al menos digamos la mayoría de las veces, son dos, ¿no?, los caminos que tenemos para elegir. Y en lo que respecta a la salvación, a Dios, a la vida eterna y todo lo que la Biblia nos enseña, claramente hay dos caminos, ¿no? O es uno o es el otro. El estudio de hoy está basado en los capítulos 27 al 30 de Deuteronomio, ¿no? Creo que la semana que viene vamos a terminar ya con este libro, así que hoy es el anteúltimo episodio en el cual pasamos por el quinto libro de la Biblia para luego comenzar ya con el que sigue, que es el libro de Josué, ¿no? Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, no desde el capítulo 27, sino vamos a comenzar desde el capítulo 30, es decir, desde el final. Y luego vamos a volver hacia adelante. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19, dice: al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿no? Y ahí están los dos caminos. Josué, por indicación divina, llama al pueblo y él va a transmitir este mensaje de parte de Dios. Delante de ustedes tienen dos caminos. Uno lleva a la vida, el otro lleva a la muerte. Uno lleva a la bendición, el otro lleva a la maldición. ¿Cuál de los dos caminos tomar, ¿no? A veces cuando uno tiene que elegir, a veces no tenemos a veces hay señales claras, ¿no?, de cuál es el camino que tenemos que elegir y depende nada más que de la decisión. Otras veces las señales no están tan claras y uno no sabe, ¿no?, para dónde. No sé si algunas veces les ha pasado. A mí me ocurrió una vez, ¿no?, esto lo uso como ilustración obviamente, una vez en la zona de Córdoba, por una cuestión de querer cortar camino, me metí en una dificultad, ¿no? Yo venía por una ruta donde tenía que hacer toda una circunvalación así a la montaña, que tenía como 100 kilómetros, pero por querer cortar camino, había un camino de tierra que subía, ¿no?, y salía al otro lado donde yo tenía que ir, y eran nada más que 30 kilómetros, ¿no? Concretamente, para los que conocen, ahí en la provincia de Córdoba, agarré el famoso camino del Cuadrado, ¿no? Ahora está pavimentado, en aquella época era de tierra, que se sube en la ciudad de La Falda y sale al otro lado a Río Ceballos, que es cerquita de donde yo tenía que ir. Por lo tanto, cuando llego ahí, digo, ¿qué hago? ¿Sigo por la ruta 100 kilómetros o hago estos 30 nada más que son de tierra? Y me sentí tentado a hacer los 30 de tierra. Bueno, les cuento que tardé mucho más que si hubiera hecho los 100 por la ruta. Me acuerdo que fue una noche de verano, donde además de que el camino era dificultoso, tuvimos la mala suerte que al llegar arriba, ¿no?, de la primera parte, cuando hicimos toda la parte de la escalada, ¿no?, allí en el Camino del Cuadrado, cuando llegamos arriba de la montaña, nos encontramos con que estaba todo en obra, así que había montículos de tierra, tramos cortados, había que hacer desvíos, y todo esto en plena noche, ¿no? Bueno, una serie de dificultades, hasta que cuando ya llegando a la parte donde tenía que comenzar a descender para bajar hacia la ciudad que estaba a mi destino, ¿no? Cuando quiero bajar, allí me encuentro con que había dos caminos, ¿no? Después del desvío que había hecho, me encuentro con dos caminos. Plena noche, arriba de la montaña, dos caminos. ¿Cuál tomar? No había ni una sola señal. Gracias a Dios tomamos el correcto, ¿no? Tomamos un camino que nos bajó allí a donde nosotros teníamos que ir. Si hubiéramos tomado el otro, no sé qué hubiera sucedido, ¿no? Pero afortunadamente aquí no es una elección a ciegas la que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Sino que dice Dios claramente: en este camino al final está la vida, en este otro camino al final está la muerte, ¿no? En este otro camino al final está la bendición y en este otro camino al final
está la maldición. Entonces es distinto, ¿no? Porque Dios nos ha advertido y nos ha dicho cuál es el camino que tenemos que tomar. Pasa que, como vamos a ver al final del tema de hoy, cuando Jesús toma el tema también de dos caminos, ¿no? Y habla de uno angosto y uno ancho, claro, el camino que lleva a la vida, a la bendición, muchas veces es muy angosto, ¿no? El camino que lleva a la perdición y a la muerte es ancho, pero el camino que lleva a la vida es angosto, ¿no? Y tiene sus dificultades. Y a veces por comodidad, por querer hacer más rápido, ¿no? Como me pasó a mí ese día que quise llegar rápido desde La Falda hasta Río Ceballos y en vez de dar toda la vuelta me mandé por ese camino sin conocerlo, no era la primera vez que lo hacía encima. Muchas veces el ser humano actúa, ¿no? De esa manera. Y acá el versículo que sigue, que es el 20, ¿no? O antes de eso, mejor dicho, la última parte del 19, después de presentar los dos caminos, Dios le dice a su pueblo, allí a través de Josué, Dios dice, elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Es decir, que Dios no solamente presenta los dos caminos y te dice lo que hay detrás de ellos, sino que te hace un llamado y te dice, elige la vida. Yo quiero que elijas la vida, no quiero que elijas el otro camino, pero elegís vos, ¿no? O sea, Dios respeta nuestra decisión y nuestra elección. Dios de vuelta, ¿no? Dios te presenta los dos caminos, Dios te dice lo que hay al final de los dos caminos, pero Él respeta lo que vos vas a decidir. Pero así todo, Él está pidiéndote, por favor, elige elige la vida, ¿no? O sea, Dios quiere que nos salvemos, Dios quiere nuestra vida eterna, Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere nuestro bienestar, pero tenemos que elegir nuevamente, ¿no? El versículo 20 sí ahora dice, ama al Señor tu Dios, atiende a su voz y únete a Él. Tres conceptos por demás interesantes, ¿no? Tres conceptos muy interesantes que presenta aquí. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, ¿no? Y vamos a meditar un poquito en algunos minutitos en el tema de hoy, en estos tres conceptos. Ama al Señor, atiende su voz y únete a Él. Y ahí sí, vamos a ir al comienzo de nuestro estudio de hoy, en el capítulo 27, donde vamos a ver en el versículo 4, dice, cuando hayas pasado el Jordán, levantarás en el monte Ebal estas piedras que te mando hoy, y las revocarás con cal. Edificarás allí al Señor tu Dios altar de piedras, no levantarás hierro sobre ellas. De piedras enteras edificarás el altar al Señor tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás ante el Señor tu Dios. Y acá está el primer concepto, ama, ¿no? Ese vínculo de amor que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. ¿Qué les dice Dios? Cuando pasen el Jordán, ¿no? Después de toda esa travesía que ellos estuvieron por el desierto, edifiquen allí ese altar de piedra sencillo, arriba hagan el sacrificio y dice, sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás ante el Señor, ¿no? Dios quiere, como hemos visto tantas veces, la alegría de sus hijos, ¿no? Y este vínculo de amor tiene que ver también con la adoración, ¿no? Porque el momento que se va a hacer ese sacrificio, que le pedía a la persona que se presentara así, que comiera allí, que lo hiciera con alegría y que estuviera ante la presencia del Señor, ahí entra la adoración, ¿no? El verdadero espíritu de adoración, que es un vínculo de amor con Dios o con Cristo, ¿no? Como querramos decirlo. Así que ahí vemos este primer concepto, ¿no? El de ama. El segundo concepto que leímos ahí en el capítulo 30 era atiende, ¿no? Atiende la voz del Señor. Dios nos hace advertencias, así como en este camino colocó el cartelito diciendo, mirá que al final hay muerte, mirá que al final hay maldición. Bueno, acá en el capítulo 27 detalla algunas de las maldiciones, ¿no? Y en el versículo 15, por ejemplo, dice, maldito el hombre que haga escultura o funda imagen alguna. O sea, es decir, Dios vuelve a advertir sobre el peligro de la idolatría, ¿no? De hacer imágenes, de adorarlas, de adorar a otros dioses fuera de él. Dios vuelve a advertir a su pueblo sobre el peligro de la idolatría. También en el versículo 16 dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, ¿no? Dios, y esto es interesante porque acá este es uno de los mandamientos, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos. Esto es tan importante que Dios lo colocó en los 10 mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre.
También en el versículo 17 dice, maldito el que reduzca el límite de la propiedad de su prójimo. Se ve que, no sé, el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Como los chicos, y a veces no tan chicos, cuando jugamos al fútbol y no había arcos, ¿no? Y se hacían los arcos con piedra y algunos achicaban el arco y otros lo agrandaban, haciendo trampa, obviamente. Bueno, esto acá con los límites de las propiedades, ¿no? Quizás hoy, bueno, puede pasar también en la ciudad, ¿no? Que el vecino a lo mejor te hace la pared unos centímetros, ¿no? Sobre tu terreno, o en una zona rural te corren el alambrado. Puede ocurrir también, ¿no? Y es trampa, ¿no? Y si es trampa es engaño, y si es engaño también es robo. Y Dios dice, no hagas esto, ¿no? También dice, maldito el que desvíe del camino al ciego, ¿no? Si en términos espirituales el ciego es el que no ve, y supuestamente, ¿no? El cristiano, el creyente, es el que ve, ¿no? Y con su conducta, con su accionar, demuestra todo lo contrario a los principios que están en la Biblia y a lo que el Señor nos ha enseñado. De esa manera también se extravía al ciego, ¿no? O sea, qué ganas de ver va a tener el ciego si escucha todo lo que vos venís haciendo, ¿no? Habiendo tomado el nombre de cristiano. Por lo tanto, también dice, maldito el que desvíe del camino al ciego, ¿no? Porque esa persona quizás va a rechazar a Dios o va a rechazar el camino de Dios porque te conoce a vos y conoce tu mal testimonio. No lo digo de una manera cruda, pero para que se entienda. Te conoce a vos, conoce tu mal testimonio y ese ciego, no, ¿qué va a querer ver? Decir, déjame así como estoy. No, estoy mejor ciego que viendo y actuando como vos actuás. Por eso, realmente qué compromiso debiéramos tener, ¿no? con Dios y tomar conciencia que cuando decimos ser creyentes, que cuando adoptamos el nombre de Cristo, de alguna forma lo estamos representando a Él, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro testimonio hacia las otras personas? También dice, maldito el que fuerza el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. En la Biblia Dios siempre aparece defendiendo al huérfano, defendiendo a la viuda, defendiendo al pobre, defendiendo al enfermo, al débil de la sociedad, ¿no? Ese débil de la sociedad que hoy a muchos le molesta, ¿no? Pero Dios es el Dios del huérfano, el Dios de la viuda, el Dios del pobre, el Dios del débil, y llama a sus hijos a que tengamos esa misma solidaridad, ese mismo amor, ¿no? que Él tiene por los más débiles y por los oprimidos. Y luego a partir del versículo 20 vienen maldiciones sobre distintas prácticas sexuales, ¿no? que no estaban aprobadas por Dios, ¿no? Y ahí habla de relaciones con la esposa del padre, cosa que ocurría en esa época. Habla el versículo 21, ¿no? Es muy fuerte, habla de relaciones con animales, lo cual también es abominación para Dios. En el versículo 22 habla de relaciones con la hermana, y en el versículo 23 habla de relaciones sexuales, ¿no? con la suegra. Es decir, distintos pecados sexuales, distintos casos de inmoralidad que Dios dice esto también trae maldición a tu vida, ¿no? Y por eso le advierte a su pueblo, ¿no? Habíamos visto que el primer concepto es ama, el segundo es atiende, escucha la voz de Dios, porque estas cosas son peligrosas, estas cosas te llevan por mal camino, estas cosas no terminan bien, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen de esto, Dios te dice no vayas por este camino, porque al final de este camino hay muerte, al final de este camino hay maldición, y en este camino está lleno de todas estas perversidades que acabamos de mencionar, ¿no? Engaño, robo, pecados sexuales, opresión, ¿no? Todo lo malo que conocemos como sociedad está disfrazado quizás muchas veces por el diablo, pero está ahí en ese camino del cual Dios nos dice, apártate. El tercer concepto que habíamos visto era el de andar con Dios. Por eso nos vamos a ir ahora al capítulo 30, el versículo 15, que es muy parecido al versículo que leímos al principio. Nosotros cuando comenzamos el tema de hoy leímos el 30:19. Ahora yo voy a leer el 30:15 y es muy parecido. Dice, mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, ¿no? En el otro decía, vida y muerte, bendición y maldición. Acá introduce otro concepto, el de felicidad, ¿no? Dice, he puesto ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Otro concepto que aparece, ¿no? En este camino que Dios te dice, por favor, anda por él, atrás del camino hay vida, hay felicidad, ¿no? Y hay bendición. De este otro camino hay maldición, hay desgracia y está la muerte. Y nosotros elegimos. El versículo 16 dice, porque hoy te mando
y repite también estos tres conceptos de los cuales venimos hablando. Hoy te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus normas y preceptos, para que vivas y te multipliques, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que entras a poseer. Dios quería bendecir a su pueblo, pero para eso se tenían que cumplir estas condiciones. Y acá agrego un concepto que por eso lo usé para ampliar un poco esta tercera parte, ¿no? Donde dice que andes, ¿no? Dice que guardes sus mandamientos y que andes en sus caminos, ¿no? Nosotros habíamos leído que eran 3 los consejos que Dios daba, ¿no? En el versículo 20. Ama al Señor, atiende su voz y únete a Él. Acá Dios está invitando a vivir nuestras vidas unidos a Él, a andar con Él por el camino, ¿no? Andar con Él en cada momento de nuestra vida. Todo esto, les decía al principio, y con esto vamos a ir concluyendo, se parece mucho a una enseñanza de Jesús. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. A veces me gusta ir un poco al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús reafirma algunas de estas cosas, más allá de que en algún momento, si Dios permite, llegaremos también, ¿no?, a analizar todos los libros del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, quiero leer los versículos 13 y 14, ¿no? Mateo 7, 13 y 14. Ahí Dios, o ahí Cristo, ¿no?, específicamente habla también de 2 caminos, el tema que hemos considerado en nuestro estudio de hoy. Allí el versículo 7, capítulo 7, de Mateo, versículo 13, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Me imagino la tristeza, ¿no?, en los ojos de Jesús cuando dijo estas palabras. Ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Y el versículo 14 dice: pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. De vuelta, ¿no? Y con esto terminamos. Acá Jesús, al igual que Josué, ¿no?, transmitiendo el mensaje de Dios al pueblo de Israel en aquel momento, acá Jesús habla de 2 caminos, ¿no? Uno ancho, que es el que lleva a la muerte, ¿no? Es el camino del cual se hablaba que hay muerte, que hay desgracia, que hay maldición. Y otro camino estrecho, que lleva a la vida, que lleva a la felicidad y que lleva a la bendición. Y nosotros tenemos que elegir, ¿no? Y hay letreros por todos lados que nos dicen cuál es el camino que tenemos que elegir. Pero nos advierten, nos invitan, nos dicen, ¿no? Yo me imagino a Dios poniendo carteles fluorescentes, ¿no?, luces por todos lados, diciendo: es por acá. Pero Dios nunca va a forzar nuestra voluntad. La decisión es tuya, la decisión es mía. Querido amigo y amiga, no puedo terminar de otra forma que con estas palabras, ¿no?, que están en la Biblia y que leímos hoy. Elige la vida. Ojalá que elijamos la vida. Ojalá que elijamos amar al Señor. Ojalá que elijamos unirnos al Señor. Ojalá que elijamos atender los mandamientos del Señor, porque es para nuestro bien y es para evitarnos muchos dolores de cabeza, es para evitarnos muchas de las maldiciones que hay en esta tierra. El camino es estrecho, ¿no? El camino es estrecho, pero al final del camino el premio que encontramos supera todo lo visto, todo lo conocido. Hablando, ¿no?, del reino eterno, Dios dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Querido amiga y amiga, deseo de todo corazón que juntos podamos elegir ese camino. Que Dios te bendiga, gracias por habernos acompañado hoy. No te olvides de compartir el video con algún amigo o amiga, de darle me gusta. Todo eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas y también hacer de alguna forma un pequeño letrero, ¿no?, que diga: es por aquí, ¿no? Es por aquí donde el Señor nos invita a transitar. Muchas bendiciones, los esperamos la semana que viene.